Bueno, para mí es un placer estar aquí. Diego, el pastor Diego, un amigo, está en Campana, así que hicimos esas jugadas. Si bien hoy por hoy nuestro ministerio casi está enfocado en Capital, puedo decir que Campana es todavía nuestra iglesia, ¿eh? Estamos yendo menos hacia allá, pero todavía no nos echaron, podríamos decir. Nos sostienen en oración y también financieramente. Nos da la posibilidad de estar abocados a una iglesia nueva en Capital, pero de estar de visita hoy aquí me gustaría estar sentado, corazón, escuchando al pastor Diego. Para mí es un placer escuchar al pastor Diego. Realmente les animo a valorar un hombre que se ha preparado por tantos años y se sigue preparando en la palabra. Tener un pastor en Argentina con la capacitación teológica que él ha adquirido y sigue adquiriendo es raro, es una rareza. Lo digo por experiencia porque en el entorno pastoral la mayoría de los colegas nos hemos hecho a prueba y error, hemos estudiado como hemos podido, algunos más, algunos menos, pero de alguna forma hemos entrado al ministerio no con la capacitación que nos hubiese querido tener. Así que es un privilegio realmente y les animo a valorarlo, tener un hombre de la palabra de Dios como es el pastor Diego. Y hoy Campana lo está disfrutando, ¿eh? Así que les invito a abrir sus Biblias en Salmos, en el libro de los Salmos. Vamos a ir al capítulo 127. Antes de tomar la cena del Señor, vamos a meditar en este salmo. Vamos a leer este salmo en primer lugar. Esta es la palabra de Dios. Dice: Cántico de ascenso gradual de Salomón. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aun mientras duerme. He aquí, don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. La mayoría de las personas creen en Dios, pero en un Dios conforme a su imagen y semejanza, o de su propia imaginación, un Dios distante, alejado de nuestras realidades, indiferente de todo lo que nos pasa en la vida, un Dios que creó, un Dios creador, pero irresponsablemente se alejó de su creación, y un Dios, por lo tanto, desamorado, ¿no? Porque creó para tomar distancia. Un Dios que creó y dejó funcionando algo, este aparato que es el universo o nuestro mundo, lo dejó funcionando al azar y como una nave sin rumbo y sin piloto. ¿Qué clase de Dios es ese? Pero la mayoría de las personas creen en un Dios así. Entonces, se hacen cargo de sus vidas como les parece, de forma autosuficiente, y cuando las cosas se ponen muy mal, ahí claman y buscan su ayuda. Pero si las cosas no están tan mal como para humillarse y pedir su ayuda, bueno, corajudamente encaran cada situación de la vida y Dios
mejor distante porque no lo necesito. Pero ¿realmente Dios es así? Bueno, nosotros que leemos la Biblia, creo que en la mayoría de los casos es así, sabemos que eso no es verdad, pero algo hay de verdad. Por lo menos la percepción que la gente tiene de Dios, un Dios lejano, tiene su lógica. Porque en el sentido que el pecado entró en el mundo, así el pecado trajo la muerte, y básicamente es la distancia que se creó a partir del pecado. O sea, algo de lógica hay en sentir que Dios está lejos. Indudablemente la Biblia dice que Dios está cerca, por un lado, pero también está lejos en cuanto a la relación con los pecadores, ya que el pecado trajo la muerte y los hombres se alejaron de Dios, y así lo perciben. Llegan a estas conclusiones básicamente porque no sienten a Dios en sus vidas. Aunque Dios sigue al mando y cada molécula del universo responde a la autoridad de Dios, si no fuese así, no existiría absolutamente nada. Y en este salmo encontramos un cuadro o imágenes. Por ejemplo, encontramos la casa, encontramos una ciudad, encontramos el trabajo, encontramos la familia, los hijos. Estas son imágenes que encontramos en este salmo, pero si quitamos la presencia de Dios de estas imágenes, realmente el cuadro es triste, descolorido, gris, horrible, diría yo. Yo recuerdo en mi adolescencia, viniendo yo de una familia sin Dios, y en mis preguntas sin responder incursioné en el deporte, en cosas buenas, pero ya vacío y sin una vida con un propósito definido. Hubo una etapa de mi juventud que incursioné en drogas místicas, y en uno de esos viajes místicos de drogas, bajo su efecto, yo estaba, lo recuerdo tan bien, que estaba yo bajo el efecto de esas drogas psicodélicas y místicas, y yo decía, algo está mal acá. Era mi conclusión, ¿no? Algo está mal, porque veía a los hombres como muertos. Y veía la naturaleza viva y a los hombres muertos. Y yo comencé a pensar allí que algo está muy mal en este mundo. Algo no funciona. Y realmente después, cuando comencé a leer la Biblia, comprendí todo. Cada pieza encajaba, pero esas piezas me las dio la Biblia. La Biblia me dio las respuestas de que este mundo sí estaba mal y el por qué. Porque la mayoría de las personas perciben que todo está mal, pero no saben por qué. Y llegan a conclusiones muy pequeñas. Que el gobierno, que la economía, en algunos casos mi papá, mi mamá, la vida, mi salud, etc. No es que están equivocados, pero la raíz de todos los problemas de nuestra vida tiene su respuesta en lo que la Biblia nos revela, que es básicamente que nos hemos alejado de Dios. La contracara de este Salmo 127 es el Salmo 128, porque allí dice en el versículo 1, bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo, las mismas ideas, ¿no? Del trabajo de tus manos, dichoso serás, te irá bien, tu mujer, los hijos, versículo 3. El versículo 4 dice, aquí será bendecido el hombre que teme al Señor. Versículo 5, el Señor te bendiga desde Sión, veas la prosperidad de Jerusalén. Es la contracara de este salmo. Y este Salmo 127, que va a ser nuestro texto de hoy, tiene una división natural. Si ustedes lo pueden observar ahí, versículo 1 y 2, podríamos decir
reconoce al Señor, reconoce el señorío del Señor en tu vida. Reconoce el señorío de Dios, pero en tu vida. Abre tus ojos, observa. Y luego, versículos 3 al 5, reconoce el señorío de Dios en tu familia. Bien, así que vamos a comenzar por el primer versículo, que es un encabezado. Dice dos cosas en esta pequeña línea, pero que nos va a dar un poco de contexto. Dice, cántico de ascenso gradual. Este salmo pertenece a los salmos de ascenso. O también se le puede llamar los salmos de los peregrinos. Los salmos de los peregrinos. Tres veces al año, los judíos salían de sus hogares, de sus aldeas, de sus granjas o ciudades, dejando atrás sus rutinas. Eran como vacaciones espirituales en un sentido, y se dirigían marchando, según de dónde salían, hacia Jerusalén para celebrar las fiestas judías. Ustedes saben que había varias fiestas judías, pero tres de ellas eran obligatorias. Esas tres, según Deuteronomio 16:16, eran Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Así que la gente se preparaba 3 veces al año para viajar hacia Jerusalén. Llegando a Jerusalén en dirección al templo, el camino era en subida, porque Sión es un monte y el templo está en Sión. Entonces, en esa llegada a Jerusalén hacia el templo, subiendo, las multitudes de los peregrinos cantaban o recitaban estos salmos. Así que ese es el trasfondo de este salmo. Según la ley, era obligatorio que los hombres marcharan a estas 3 fiestas en el año. Así que todos se detenían 3 veces al año, porque las cabezas de familia se dirigían a Jerusalén. Pero en la mayoría de los casos, si eran familias piadosas, estos hombres sabiamente llevaban a toda la familia. No solo iban ellos solos, es decir, no se pegaban a la ley, sino que entendían que tenían que llevar a su familia para esta experiencia espiritual, este encuentro con Dios. Así que las familias piadosas viajaban todos, que es el caso de la familia de nuestro Señor. No sé si recuerdan, en Lucas capítulo 2, dice el versículo 41, sus padres, hablando del Señor, acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. Y cuando cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. ¿Se dan cuenta del concepto? Dice, subieron. Y esa es la idea de los salmos de ascenso. Subieron a Jerusalén. Las familias, las multitudes, 3 veces al año subían a Jerusalén. Los peregrinos, entonces, llegando a Jerusalén, entonaban, porque se juntaban, llegando ya el día de la fiesta, llegaban por multitudes, y era, me imagino, habrá sido emocionante. Si aquí es emocionante escucharnos cantar, me imagino lo que sería estar ahí, donde miles y miles de personas cantaban estos salmos. Pero agrega algo más, dice de Salomón. Entonces, este salmo de Salomón, escrito por Salomón, entra en otra categoría, podríamos decir una subcategoría, que es la categoría de la sabiduría. Es un salmo sapiencial, que significa que es como un salmo maestro que enseña sabiduría de Dios. Así que Salomón, siendo un hombre que incursionó en la sabiduría, que fue su campo académico y práctico, entonces tiene sentido que este salmo sea considerado un salmo de sabiduría, escrito por Salomón. Entonces, este salmo plantea una verdad central y universal. Bien, así que vamos a intentar resumir cuál es esa gran verdad que plantea este salmo, y es la siguiente:
todo depende de Dios. Todo depende de Dios. Que Él, Dios, tiene el total señorío sobre todos los hechos de nuestras vidas. Todo depende de Dios. Todo lo que sucede en este mundo, detrás de todas las cosas que suceden y funcionan y vemos y las que no vemos, todo depende de Dios. Es de Dios, es decir, Dios tiene señorío sobre todos los asuntos visibles e invisibles de su creación. Y en este salmo, que es justamente una doctrina sobre la soberanía, el señorío de Dios, pero lo baja a nuestras vidas y a nuestras familias, ¿bien? Aplica esa doctrina tan preciosa que es la soberanía y el señorío de Dios, pero lo define o cómo se observa en nuestras vidas. Así que las familias van subiendo hacia Jerusalén a adorar a este Dios, no a cualquier Dios, al único Dios, el Dios que podríamos decir vive o reside en el templo. Él está en todo lugar, pero podríamos decir que Él mora, ha dado su dirección para los hombres en Israel y específicamente en el templo, y los hombres van subiendo en familia, van a adorar a Dios, van a encontrarse con Dios y van cantando y recitando estas verdades. Estas verdades que son profundamente alentadoras. Quiero que por un momento piensen en esos peregrinos que han hecho una pausa en la vida dura de esos días para ir a adorar a Dios. Eso es fe, ¿no? En un sentido han detenido su productividad, han confiado que sus tierras, sus casas, sus bienes están siendo custodiadas por Dios, porque se han ido todos. Y la Biblia tiene una promesa de que Dios iba a cuidar de que sus enemigos no iban, en la ausencia de la familia, yendo a Jerusalén, no se iban a aprovechar e iban a robar sus posesiones. Bueno, aquí encontramos ya un acto de fe solamente en ir. Entre paréntesis, algunos de ustedes pueden estar bajo ese riesgo, no los quiero asustar porque se van a ir, pero mientras ustedes están aquí, sus casas pueden estar vulnerables. En algunos casos las familias se turnan, ¿no? Alguien se queda. Pero en esos días la gente piadosa tomaba el paso de fe de ir y confiar en esa promesa de Dios, que no recuerdo, si alguien la tiene, la puede expresar para el resto de la congregación, pero hay una promesa de que Dios se iba a encargar de que sus enemigos no se tienten con el bien ajeno, digamos, de los peregrinos. Interesante. Así que, por lo tanto, el gran tema aquí es reconocer que Dios es el Señor sobre todo. Reconocer y disfrutar de esta verdad. No es una verdad simplemente para la cabeza, es una verdad para traerla a la vida diaria, para disfrutarla cada día de la semana, no solo el domingo, mañana, que es un día para muchos depresivo. Bueno, esta verdad debería darte un poco de ánimo, porque Dios está detrás de la rutina, Dios es Señor sobre todo, así que reconoce su señorío y disfruta de su providencia. La confesión belga, una antigua confesión teológica del siglo XVI, en su artículo 13 dice esto: creemos que este buen Dios, después de haber creado todas las cosas, no las abandonó a la contingencia y el azar, sino que las dirige y gobierna según su santa voluntad, de tal forma que nada ocurre en este mundo sin la disposición ordenada de Dios. Así que ya era una doctrina en la Edad Media que tenían que traer y escribir y definir para que los santos puedan superar todos esos pensamientos
tristes que te pueden llevar inclusive a la depresión, a la amargura, cuando las cosas no salen como pensamos o como queremos. Bueno, esta es una verdad sumamente consoladora, que Dios está gobernando los asuntos de los hombres, pero mis asuntos. Dios es Señor. Yo reconozco que el Señor es Señor de mi vida. Entonces, reconoce el señorío de Dios en tu vida. Un comentarista, un erudito, opina que este salmo se dirige a quien está pensando formar una nueva familia. Muy interesante, porque fue una inquietud de Salomón cuando escribió Proverbios, la próxima generación, fue la inquietud de Salomón cuando escribió Eclesiastés. Por lo tanto, tiene sentido lo que este comentarista dice. Dice, está enfocado o está dirigido hacia aquellos que están pensando formar una nueva familia. Muy interesante, así que es para tenerlo en cuenta. Y saben, yo observo esta congregación y hay muchos jóvenes. Mi congregación, donde yo sirvo y es mi iglesia, también hay muchos jóvenes. Y este salmo es relevante. La cantidad de jóvenes en nuestra iglesia amerita traer estas verdades a sus corazones y llevarlas ante la posibilidad o el deseo de querer formar una familia. Tuvimos un retiro hace unos días en nuestra congregación. Tuvimos la visita de Mariano Merino, pastor Mariano de Carapachay, predicando 2 días y medio preciosos. Y hubo un tiempo de preguntas y respuestas. La mayoría de las preguntas, ¿de qué eran? Del noviazgo. Indudablemente, del noviazgo, del matrimonio, de la familia. Entonces, este salmo tiene mucho para decirnos. Es un salmo precioso para meditar en el rol de Dios, protagónico rol de Dios en nuestros proyectos, en nuestros planes o deseos. ¿Dónde entra Dios cuando planeamos o deseamos o soñamos con nuestro futuro? ¿Qué rol tiene Dios? ¿Es simplemente un genio de la lámpara que tiene que venir a acudir, a cumplir nuestros deseos? ¿O yo me pongo bajo sus deseos de un Dios soberano e intento que armonice mis deseos con lo que a Él le agrada, con lo que Él reveló en la Biblia? Bueno, de eso se trata. Lo que reclama este salmo es reconocer el señorío y la soberanía de Dios sobre todos nuestros asuntos en la vida, los presentes y los futuros. Los presentes te pueden generar temor y los futuros te pueden generar ansiedad. Así que el señorío de Dios te libra del temor y de la ansiedad. El reconocer que Dios es Señor. Y este mundo es un mundo que te agita, te agita. Y los creyentes no podemos vivir agitados, ansiosos, temerosos, al ritmo de este mundo. Deberíamos vivir diferentes. Así debería ser. Estaba leyendo en esta semana una historia de misiones, de un libro que tenía que leer, pero fue de tanta bendición escuchar una historia. He leído tantas historias que ahora no recuerdo dónde sucedió esto, pero sucedió en una comunidad de gente guerrera y salvaje, y un misionero llegó a ellos, y esta gente que generaba mucho temor, observaron que este hombre nada de temor. Llegó allí, llegó a una hora, ya estaba cansado del camino, y este testimonio lo cuentan los propios nativos que llegaron a la fe más tarde. Pero ellos cuentan de algo que les impresionó, que este misionero llegó allí cansado y dice que pudo dormir. Dice, estaba tan cansado, dijo, bueno, buenas noches, yo estoy muy cansado, y se acostó y durmió. Dice, ellos estaban perplejos. Dice, este hombre está loco, no sabe quiénes somos nosotros. Y no lo mataron
porque le llamó la atención que pudo descansar sin temor. ¿Qué clase de Dios es el Dios de este hombre? ¿Qué clase de loco es este? Bueno, de eso se trata, ¿eh? De que Dios me tiene que ayudar a vivir en paz, poder dormir en un mundo tenebroso y a poder confiar en Dios a pesar que ni sé qué va a ser de mi vida mañana. La clase de Dios que se ha revelado en la Biblia es un Dios que nos hace posible vivir así. Y hay muchos motivos para no dormir, pero Dios es el motivo suficiente para que yo sí pueda dormir, para que sí yo pueda vencer toda esta agitación emocional. Es real este Dios, ¿eh? No es un Dios inventado por los hombres. Ningún hombre, no importa su inteligencia, puede crear el Dios que se ha revelado en la Biblia. Es mucho más allá de la imaginación humana. Él se reveló a nosotros. Y este pasaje nos habla de una casa y alguien que está proyectando casarse, formar una familia, puede estar pensando, ¿cómo? Vamos a bajarlo a nuestro contexto. Una casa, ¿cómo hago? Una casa. Luego habla de una ciudad segura. ¿Dónde voy a vivir? A ver mi presupuesto, ¿dónde voy a alquilar o comprar? Y una casa, me encantaría vivir en un country. Ahí hay seguridad, porque habla de una casa segura, ¿no? De una ciudad segura. Luego habla del trabajo. Un joven puede estar pensando, ¿y de qué voy a trabajar? ¿Y tendré trabajo? ¿Y el que tengo lo mantendré? ¿Y si me enfermo? Entonces hay muchas preguntas. Y luego habla de los hijos. ¿Tendré hijos? ¿Llegaré a ser papá? ¿Llegaré a ser mamá? ¿Me casaré? Y si tengo hijos, ¿cuántos hijos? Son muchas preguntas, ¿no? Muchas preguntas. ¿Podrías dormir? Formar una familia te puede quitar el sueño, la paz, pero si reconoces el señorío de Dios, si reconoces que es Señor, Él es Señor, no solo en el universo, sino en tu vida, de lo que anhelás, soñás, tus planes, y Él es Señor, y eso significa que el Señor puede cambiar cosas de lo que estás pensando. Quizás no sea la casa que pensaste, quizás no sea la ciudad que pensaste, quizás no sean los hijos que pensaste, o quizás no sea una familia. ¿Estarías dispuesto a reconocer el señorío de Dios y decirle a Dios, Dios, yo estoy dispuesto a lo que sea? Si me quieres dar, gloria a ti. Y si no me quieres dar, gloria a ti. Ese es un punto de inflexión muy impresionante, ¿no? Reconocer el señorío de Dios y estar dispuesto a aceptar eso. Ya no resentirte con Dios si las cosas no salen como planeaste. Y si salen como planeaste, gloria a Dios. Eso es, digamos, lógico. Yo miro atrás mi vida, muchas cosas no salieron como planeé, pero puedo decir en plano general, gloria a Dios, Dios me has concedido más de lo que imaginé. Me has dado la mujer más preciosa de la tierra, me has dado hijos creyentes, que no es poco, me has dado el privilegio de servirte, pero la pregunta es, ¿qué pasa para aquellas personas que miran hacia atrás y no han salido las cosas como proyectaron? Y hay muchas heridas y situaciones y cosas que hay amargura en tu corazón contra Dios. ¿O estás dispuesto a decirle, Señor, como Job, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito? Aun si tú me matares, aún así yo te adoraré. Y eso te quita una carga tremenda del alma, porque dejas de cuestionar a Dios, aceptar su señorío. Así que dice el versículo 1, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Alguien puede pensar, pero ¿cuántos millones de personas lograron
formar un hogar sin depender de Dios. O sea, lo lograron sin Dios. Alguien puede estar pensando, pero no necesito depender de Dios para ciertas cosas. Bueno, es verdad en el sentido que sí, millones han logrado, sin conocer a Dios, formar hogares y tener su casa y tener buenos trabajos, pero también es verdad que nadie lo ha logrado sin el favor de Dios. Porque así como Dios a un pagano le puede decir, sí, ok, si Dios dice no, es no. Y a eso apunta este versículo, que Dios está detrás de todos los acontecimientos de la vida de los hombres. Y si Él no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Aún la empresa más accesible de concretarse, si Dios se opone, no se logrará. No se logrará. El libro de Génesis narra una historia que puede ayudarnos a entender mejor este versículo. La humanidad se centraliza, se une para hacer una torre que llegue hasta los cielos. ¿Bien? ¿Dios lo aprueba? No. No lo aprueba. Dios desciende y arruina este proyecto. Este proyecto no se concreta. Y saben que esta torre de Babel, que fue detenida por Dios, los planes humanos fueron frustrados por Dios, aún Dios dijo lo siguiente, dijo así, en Génesis 11:6, nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Qué significa esto? Que Dios entiende que el hombre lo que se propone lo logra, y más cuando se unen. Lo que está diciendo es que los proyectos desde la perspectiva humana más realizables, Dios los puede frustrar si Él quiere. Y Dios puede decir no. El hombre puede tener todos los recursos, y los tenían para hacer la Torre de Babel, todos los recursos a su disposición, y aún así, si Dios no quiere, no se logrará. Es decir, la última palabra la tiene Dios. Entonces, cuando un creyente le otorga esa llave, que Dios no la necesita, ya la tiene, simplemente que es decir, Dios, ya tienes tú la llave, que se haga tu voluntad en mi vida. Entonces esa persona está preparada para adorarle a Dios cuando Dios le concede lo mejor, pero también está preparada para adorarle a Dios cuando Dios no le concede lo que esperaba. Tenemos una hermana en nuestra iglesia que tiene cáncer. Está terminando ya su quimioterapia. Sigue la misma sonrisa en su rostro cuando no tenía cáncer. No tiene pelos, pero la sonrisa sí, la mantiene. Y alguien se puede preguntar, pero ¿cómo puede? Aquí está la llave. Dios es soberano. Dios es Señor. ¿Listo? Y yo soy una criatura dependiente y finita, y simplemente estoy reconociendo lo que es lógico, lo que es real, y lo que este mundo no quiere reconocer. Que Dios está sobre todos los asuntos de los hombres. Y luego dice, si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Así que esta maravillosa paz de saber que Dios nos cuida, este misionero que llegó rodeado de guerreros salvajes que podían haberle quitado la vida en segundos, dijo, bueno, yo estoy cansado, muchachos, hasta mañana, y durmió. ¿Por qué? ¿Por qué podríamos dormir? Porque el Señor es nuestro refugio. Dice, si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Está implícitamente alertándonos acerca de falsas seguridades. Una falsa seguridad. La verdadera seguridad está en reconocer el señorío de Dios. Que Dios está detrás de los seguros, de la vigilancia, el sistema de alarmas, la policía, lo que sea. Dios es mi ciudad de refugio. Y luego avanza y entra ya
en otra área donde los hombres también podemos perder la paz, que es el trabajo. Dice el versículo 2, es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él, hablando de Dios, da a su amado aún mientras duerme. Este versículo es una ofensa al espíritu o a la cosmovisión humanista, cuyo lema es, si yo no trabajo, Dios no me da de comer. Yo he escuchado hombres necios decir esto. Si yo no trabajo, Dios no me da de comer. Verdad parcial, porque Dios quiere que trabajes. Pero en última instancia es Dios el proveedor. Dios sí te da de comer, porque si Él decide no darte de comer, no importa cuánto trabajes. Entonces, este salmo no es que promueve la vagancia, es decir, bueno, si Dios provee, no promueve la vagancia, sino lo que está condenando es el afán, la ansiedad, la autosuficiencia, la avaricia de esos hombres que dicen, yo voy a trabajar y voy a lograr lo que yo quiero lograr. Ojo, porque ese es el síndrome de sentirse Dios. Dice Jesús, por tanto no os preocupéis diciendo qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente, observen eso, buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo que está condenando este salmo es esa autosuficiencia arrogante, es decir, yo voy a conseguir todas las cosas por mis fuerzas, con mis medios, y si voy a trabajar de sol a sol y lo voy a lograr. Ojo. Y Jesús añade sabiduría en el Nuevo Testamento diciendo, mira las aves del cielo. Las aves del cielo parecerían como, porque luego dice no trabajan, sí, pero no es que se quedan en sus nidos. Las aves del cielo salen a buscar su comida y luego dice vuestro Padre Celestial las alimenta. Tampoco allí está promoviendo la ociedad o el ocio, la pereza, no. Las aves del cielo son alimentadas por el Padre, pero salen de sus nidos. Entonces, lo que está condenando aquí es básicamente esta actitud arrogante de decir, yo puedo, yo no necesito a Dios, yo voy a conseguir las cosas que me he propuesto tener, voy a trabajar afanosamente y lo voy a lograr. Entonces, reconocer el señorío de Dios no significa pasividad, significa confianza, una confianza que te permite regular tus esfuerzos, que no te van a quitar la paz, es una confianza que te permite dormir. Entonces, hago lo que yo debo hacer y confío que Dios hará lo que yo no puedo hacer. Entonces, ese es el punto aquí. Dice la segunda parte, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Los amados de Dios duermen. Los amados de Dios duermen. Otra traducción dice, porque Dios concede el sueño a sus amados. Y esta expresión indica que el creyente puede descansar porque confía. Confía que Dios, mientras Él duerme, Dios sigue al control. Y no es una verdad menor esta, porque si nos creemos tan autosuficientes como para pensar que dormir es desacelerar mi productividad, o ganar menos, o perder, o no vas a dormir lo suficiente. O te vas a acostar pensando todo lo que deberías hacer el día siguiente. Y Jesús dice, basta a cada día su propio mal. Entonces, el creyente tiene herramientas para vencer este problema de insomnio. Hay unos medicamentos que
los laboratorios que lo fabrican son millonarios. Pastillas para dormir y pastillas para relajarse. Porque la gente vive así. Vive ansiosa, temerosa. ¿Y los creyentes necesitamos pastillas? Bueno, yo ahí no me voy a meter en eso, ¿no? Pero Dios es real en mi vida. Yo reconozco su señorío. Dios me ama, yo lo amo. Yo puedo dormir porque Dios concede mi descanso. Comunica un sueño tranquilo porque el que está durmiendo está satisfecho. Duerme como un niño. Esa es la idea. La idea es de alguien que puede dormir porque Dios lo cuida. ¿Hay una situación más vulnerable que alguien durmiendo? Eso es confianza. Yo no sé si has ido a algún campamento donde no te puedes dormir porque amaneces con todo escrito, te ponen... Nadie quiere dormir, ¿no? Bueno, el creyente puede dormir porque Dios va a cuidar de él. Va a cuidar su familia, sus hijos, su economía, su empresa o su trabajo, su futuro, porque Dios que concede su sueño a sus amados. Pero el avaro no puede dormir, porque desea en un sentido ser como Dios. Dios no duerme. Dios no duerme, no necesita dormir. Entonces un hombre que no puede dormir porque está pensando en resolver, es un hombre que está jugando a un juego muy peligroso, que es jugar a ser Dios. Y no es Dios. Entonces, su cuerpo en algún momento le dirá que no es Dios. De alguna forma el cuerpo habla, ¿no? El cuerpo te dirá que no sos Dios. Si sos joven, posiblemente todavía estás creyendo esa mentira que podés, pero cuando los años pasan, tu cuerpo te dirá que no podés, como podías por lo menos, que las cosas cambiaron. Entonces, dice allí, es en vano, versículo 2, que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que hagas horas extras. Quiero decirte que dormir es un regalo de Dios. Es una gracia de Dios. Es el momento donde el Creador te dice, criaturita mía, necesitas descansar. No sos Dios. Dios nos dice hasta mañana, pero Él no duerme, no necesita. Nosotros sí, porque somos criaturas débiles, que necesitamos cargar las pilas, ¿no? Como los teléfonos se agotan y tenemos que enchufarlos. Bueno, nosotros nos agotamos y necesitamos dormir. Y si no entendemos nuestra necesidad de dormir y estamos ansiosos, nuestro cuerpo nos pasará factura, y nuestra alma sobre todo. Nuestra sociedad, a pesar de la tecnología, los avances de la ciencia, un mundo tan sofisticado y un mundo que se jacta de que la religión es para los débiles y Dios es un invento de los débiles. Quiero decirte algo, esta cultura es muy animista, es una cultura que consulta el horóscopo, es una cultura que usa cintas rojas en las muñecas, que ponen cinta contra la envidia en los autos, que consulta a los brujos, que tienen cábalas. ¿Se dan cuenta? Porque el hombre entiende su necesidad de que hay algo más. El creyente que hace, vive confiado y duerme en paz. En último lugar, reconoce el señorío de Dios en tu familia. Este salmo comienza diciéndonos que Dios es superintendente de todos los asuntos de nuestra vida, no solo del mundo, del universo, sino de tu vida. Reconoce el señorío de Dios en tu vida, pero luego habla de la familia. Podés planear, podés proyectar, y no está mal. Podés iniciar, pero siempre confiando que finalmente todos esos asuntos dependen de Dios. Tenés que reconocer que Dios es el que finalmente aprobará o no aprobará. Y que probablemente no apruebe todo como lo planeaste, sino que haga algunas modificaciones, y no te podés enojar con Dios.
porque eres Dios. Podrás dormir por las noches si Dios es tu confianza. Podrás despertar para enfrentar un nuevo día porque Dios es real. ¿Qué te motivará a enfrentar un nuevo día? A pesar de todo, Dios. Que Dios es Señor. Y que sos un peregrino en este mundo. Y que Dios te está conduciendo a un hogar donde finalmente no existirá ningún tipo de problemas. La casa del Padre, donde todo será felicidad y paz y gozo, donde no habrá ladrones que hurtan. ¿Te das cuenta? La gran ciudad que uno anhela tenerlo aquí está allá. Un día a la vez, dijo el Señor, ¿no? Entonces reconoce, versículo 3, el señorío de Dios. En tu familia, dice aquí, donde el Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Los hijos son una bendición, pero ¿qué tal si Dios no te los da? Y si Dios no te los da, ¿qué pasaría? ¿Quedaría en evidencia que Dios no es tan amoroso, tan poderoso? ¿Hay alguna promesa en la Biblia donde Dios le promete a todos que serán esposas o esposos o padres o madres? No hay promesas de ese tipo. Son regalos, como dice aquí, son dones de Dios. Dios los puede dar o Dios no los puede dar. Si Dios te regala hijos, gloria a Él. Si no te los da, gloria a Él también. Pablo, el misionero más importante de la historia del cristianismo, no tuvo hijos, por lo que sabemos. Y si vamos a un tiempo más contemporáneo, pensemos, no sé, en John Stott, que lo admiramos por sus libros y su ministerio, tampoco tuvo hijos, ni se casó, para la sorpresa de muchos. No fue un hombre casado, fue un hombre, se dedicó al Señor. Quisiera hacer una aplicación práctica y creo que lícita, porque el texto lo amerita. Si estás planeando casarte, tienes que ser balanceado. No lo postergues por falta de fe, no lo apresures por falta de prudencia. El equilibrio. Es como Dios tiene que bajar la doctrina a tu vida real. De la misma manera, si estás casado y estás queriendo tener hijos, no lo postergues por falta de fe. Debemos tener cuidado porque la planificación familiar puede llegar a ser un camuflaje de incredulidad y autosuficiencia. Es lo que ha pasado en muchos lugares de Europa donde las parejas han decidido ser prósperas y felices y vivir para sí mismos y han renunciado a la idea de ser padres. Y muchos de esos pueblos están muriendo. Vivir egoístamente no es una vida de fe. Y tener hijos es un presupuesto, ¿no? Eso suena como incredulidad, ¿no? Y egoísmo. Este salmo de sabiduría alaba tener hijos en la temprana edad, ya eso es contracultural, en la temprana edad del matrimonio, y lo dice así, versículo 3, he aquí donde el Señor son los hijos, recompensa es el fruto del vientre, como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Nuestra sociedad, por lo menos los sociólogos dicen que cada vez más están tirando hacia adelante en la agenda los hijos, porque entienden que mejor llegar a estas metas y quieren tener todo bajo control. Y cuando deciden tener hijos, bueno, ya no son tan jóvenes. Entonces, este pasaje es sabiduría de Dios, no solo sabiduría hebrea, porque alguien puede pensar de forma liberal, bueno, esto es cultura hebrea, yo no soy argentino. No, esto es sabiduría de Dios. Lo que está escribiendo Salomón aquí es palabra de Dios, no son sus pensamientos. Así que también es obvio que la planificación familiar contemporánea no diría amén a este texto, porque no solo dice tener hijos, sino dice tener
son los hijos tenidos en la mano, tenidos en la juventud, pero da la idea de muchos hijos. ¿Dónde está? Bueno, en la ilustración de como flechas en mano del guerrero. Un guerrero, ¿qué quisiera tener? ¿Una flecha o tener 20 flechas a la hora de ir a la guerra? Entonces el pasaje indica, contrario a la planificación, que no está mal, digo, pero lo que nos dice el texto es que parecería ser que tener muchos hijos es lo sabio. Interesante, ¿no? Cómo la Biblia a veces nos pega. Nosotros tenemos 2 hijos y la realidad es que cuando decidimos tener 2 hijos, no sé por qué decidimos tener 2 hijos. Probablemente dijimos, 2 está bien, pero pensándolo, digo, ¿por qué no tuvimos más? Bueno, ya. Ahí es donde entra la responsabilidad humana, la planificación y la soberanía de Dios. Pero, ¿y los que tienen más? ¿Qué pensás de los que tienen muchos hijos? ¿Cuál es tu mentalidad? Bueno, hay muchos matices, ¿no? Pero según este texto, que no es un mandato en la palabra de Dios a tener muchos hijos, pero lo que dice que aquellos que deciden en fe tener muchos hijos, está bien. Dice que son bienaventurados, que es un don de Dios. A un creyente que tenía muchos hijos y que algunos que habían decidido no tener casi hijos, lo miraban así como con ironía, ¿no? Y una vez a alguien se le escapó diciendo, Jacob, ¿por qué Jacob? Y tenés 12 hijos. Tiene 12 hijos como Jacob. ¿Qué respondió este hombre? Dijo, también tengo el Dios de Jacob. Entonces es una cuestión de fe, hermanos, no solo es planificación familiar, pero este texto de sabiduría nos dice que es bueno tener hijos en la edad temprana y tener una aljaba llena de ellos. Haga su lectura. Si para vos 2 flechas está bien, o 1 o 3, algunos 10, no lo sé. Pero la Escritura dice algo más allá de la cantidad de hijos. Dice, sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Y saben, el rey David, el padre de Salomón, dice así, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Es decir, a la hora de planificar, no es solo un asunto terrenal, frío, calculador, es un asunto de fe. Es un asunto de incluir a Dios en tus planes. Y luego termina diciendo allí que son flechas en la aljaba, los hijos en la puerta. La idea es, los hijos serán como flechas en tiempo de guerra, los hijos serán de apoyo en tiempo de conflicto, porque en las puertas de la ciudad se desarrollaban los conflictos civiles, judiciales, etc. Quiero terminar con algunas cosas prácticas. Hay madres que sufren de crisis postparto perpetua. Se preocupan por sus hijos o se preocuparon por sus hijos cuando estaban embarazadas y hoy sus hijos tienen 30, 40 años y se siguen preocupando. Los hijos son herencia de Dios, pero no son nuestros. Se aplica la misma confianza en Dios. Mis hijos están bajo el señorío de Dios también. No quieras controlar, porque esa es la misma ansiedad que te quita el sueño cuando pensás en dinero, en seguridad, en el futuro. También los hijos pueden ser una causa de ansiedad y temor. Tus hijos si son creyentes, ya son hijos de Dios, están en las mejores manos. Y si no son hijos, bueno, orá para que finalmente ellos sean hijos de Dios. Y podés morirte tranquilo, Dios sabe cuidar a sus hijos. Podés dormir tranquila. Por eso que la meta de los padres no tiene que ser solo material y educacional, tiene que ser fe, que nuestros hijos conozcan a Cristo. Porque si conocen a Cristo, tu meta más sublime para tus hijos está cumplido.
pero si tus hijos no están en Cristo es un tema. Yo digo, pensando en mi vida, en la vida como matrimonio, donde más hemos llorado, donde más hemos sufrido, donde más hemos sido quebrados, fue por la salvación de nuestros hijos. Nada nos ha hecho más dependientes y quebrantados que la salvación de nuestros hijos. Cualquier situación fuera del ámbito familiar no se equipara a lo que es la salvación de los hijos. Así que padres, clamen a Dios por la salvación, porque si tus hijos llegan a la fe, ya está, están en buenas manos. Entonces tenemos que asegurarnos finalmente que nosotros estemos en las mejores manos. Pregunto, ¿estás en Cristo en esta mañana? Si no estás en Cristo, no solo no estás bajo la mano bondadosa de Dios y proveedora de Dios, sino que estás bajo la ira de Dios. Y simultáneamente estás siguiendo la corriente de este mundo, que es una corriente satánica cuyo final, dice la Biblia, es muerte, es el infierno eterno. Así que tu vida, si no estás en Cristo, estás en peligro y por favor te ruego que hoy mismo arregles tus cuentas con Dios. Que vengas humildemente a Cristo, sí, humildemente. Esa es la forma que todos llegamos, ¿no? Algunos son más grandes que otros, pero no importa lo grande o me ha gustado, parece así. Pero cuando llegaste a Cristo, viniste como un niño, ¿no? Bueno, esa es la manera de venir a Cristo. ¿Estarías dispuesto a humillarte como un niño y venir pidiéndole, como hasta llorando te diría, a Cristo diciéndole, Señor, por favor, perdona mis pecados y sálvame? Yo creo que en la cruz moriste por mí. ¿O sos demasiado rudo para humillarte? Bueno, la Biblia dice que si no te haces como un niño, no entrarás en el reino de Dios. Así que el reino de Dios es para los niños, los que se hacen como niños. Así que te imploro, por favor, que vengas a Cristo si no lo has hecho todavía. Y si estás ya en Cristo, por favor, reconoce el señorío de Dios en tu vida, de tal forma que en la práctica se note, que no sea algo teórico, que en la práctica, en tu vida real, se note que confías en Dios, porque reconoces que Él es Señor. Amén.